Cada miércoles de ceniza comenzamos una nueva cuaresma. El Concilio Vaticano II explica en qué consiste este tiempo litúrgico en un documento que llama Sacrosanctum Concilium, fue el primero que se aprobó y explica la liturgia precisamente. Y entonces dice, el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. He recibido entre ayer y hoy varios mensajes de un amigo que no es católico, como intrigado por el tema de la cuaresma. ¿Por qué? ¿Qué significa? De hecho, porque hoy también me ha estado escribiendo y me ha servido incluso para la predicación y que quizá nos viene bien ahora en este rato de oración. Iba a venir a saludarme y me vio entonces pues con el oratorio repleto de gente. Estaba muy ocupado. ¿Para qué se pone la ceniza? Me pregunta. Entonces yo le respondo, es un símbolo de penitencia. Viene desde el Antiguo Testamento. Entonces él responde, vea pues. ¿Y por qué se hace hoy? Entonces yo le respondí, entre una imposición de ceniza y otra, 40 días antes de la Pascua. Pensaba que eso era suficiente para una persona que tiene cultura religiosa. Y entonces esta mañana me dice, ¿y por qué son 40 días? Y yo le respondo, los mismos que estuvo Jesús en el desierto. Vea pues, ya tiene más sentido. Entonces ya lo invité. Puedes unirte si deseas. Son 3 prácticas principales, oración, penitencia y caridad. Y entonces él me reposta. La de la ceniza es penitencia, ¿verdad? Y entonces yo le respondo, debe ser manifestación externa de la conversión interior. Y entonces dice, suena con bastante mística. ¿Y qué hacen de caridad? Y entonces la respuesta, sobre todo limosna, pero también servicio, perdón, comprensión, buen ejemplo, etc. Vea pues, lo de siempre, ¿no? Responde. Y yo concluí la conversación con, sí, pero hay que proponérselo porque si no a uno se le olvida. Bueno, es una catequesis de tiempos modernos vía WhatsApp, pero bueno, hasta interesante porque muestra las dudas de un joven de hoy y la riqueza que tiene, el interés que tiene el tiempo de la Cuaresma, un tiempo para preparar la Pascua. Pero que es interesante saber eso, los 40 días es un número simbólico. Ya en el Antiguo Testamento están los 40 años que pasó Moisés en el desierto, el pueblo hebreo, ese paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida tardó 40 años en esa peregrinación. De alguna manera nosotros también vamos, por eso se le llama el desierto cuaresmal, como si nos fuéramos a un desierto como el pueblo hebreo, a peregrinar durante 40 días. Jesús comenzó su vida pública también, antes de empezar el ministerio, ya de empezar a predicar y a hacer milagros, retirándose 40 días al Jordán, al otro lado del Jordán, al desierto, a orar y a hacer penitencia, comiendo muy poco, raíces, grillos, alimentándose de miel silvestre y poco más. Y entonces la Iglesia nos invita a que entremos por ese camino nosotros también. Recuerden que el paso del Mar Rojo significó para los hebreos ese hito significativo que conllevaba la libertad. Y es una imagen de lo que es para nosotros el bautismo. Por eso lo del recuerdo o la preparación del bautismo. Hay mucha gente que al final de estas 40 jornadas se convierte, se bautiza. Bueno, convertidos ya están, pero
concluyen ese itinerario catecumenal bautizándose. En muchas diócesis, y en concreto en Roma, el Santo Padre celebra la Pascua bautizando a un buen grupo de gente, unos 20, 30 personas procedentes de distintas partes del mundo. Los que ya estamos bautizados lo recordamos. Darse cuenta de lo que significa que Dios nos haya dado la fe siendo muy pequeños y que hayamos recibido el sacramento del bautismo casi sin darnos cuenta. Hay gente que dice que no, que es mejor esperar a que se den cuenta. No, le agradecemos a Dios que nos haya dado el bautismo y ya conscientemente lo recordamos y lo valoramos. Y un poco ese papel tiene el tiempo de Cuaresma, recordar lo que significó que nos hubiéramos bautizado. Y el día de la fiesta de Pascua, en la ceremonia de la vigilia pascual, renovaremos las promesas que en su momento hicieron por nosotros nuestros padrinos. Y entonces el sacerdote nos dirá: renuncian a Satanás, a sus pompas y a sus obras, renuncian, creen en Dios Padre, creen en Dios Hijo, creen en Dios Espíritu Santo, y nosotros estaremos ahí tratando de no dormirnos, diciendo: sí creo, esta es nuestra fe, en 40 días. El tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración. 40 días para estar más atentos a la voz del Señor. 40 días para escuchar más el Evangelio, para hacer más oración. Y el Evangelio del miércoles de ceniza nos presenta a Jesús en el Sermón del Monte, el primero de esos 5 grandes discursos con los que San Mateo estructura su narración. San Mateo escribe para los judíos que tenían el Pentateuco como los 5 grandes libros del Antiguo Testamento. Entonces él hace como 5 grandes discursos, como si fuera una nueva manera de explicar la revelación. Entonces, así como la Torá, los libros sagrados de los antiguos judíos eran los 5 del Pentateuco, los 5 grandes libros del cristiano serían esos 5 grandes discursos. Y uno de ellos es el Sermón del Monte, en el cual comienza hablando de las bienaventuranzas que escuchamos hace poco. Después Jesús expone en qué consiste la verdadera justicia, cómo hay que comportarse ante la ley, ante Dios, ante los hombres. Y cuando habla de esa relación con Dios dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor habla de unas obras en concreto que no hay que hacer para que uno lo vean, sino para que solo lo vea Dios. Y con base en esas obras que el Señor menciona en ese discurso, que son unas obras de piedad tradicionales en la religión judía, se habla de las 3 prácticas cuaresmales por excelencia: dar limosna, orar y hacer penitencia. Esos son como los 3 puntos en los que la Iglesia nos invita a insistir, como los senderos por los cuales hay que avanzar para dar esa conversión a la que nos invita el tiempo de Cuaresma: dar limosna, oración, penitencia. En primer lugar, entonces, dar limosna. Cuando hagas limosna, dice Jesús, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Bueno, pues el Santo Padre nos ha escrito un mensaje para la Cuaresma recientemente, como todos los años escribe, y para ayudarnos a vivir bien esos 40 días, y explica un poco en qué consiste cada una de esas prácticas. Y en el año 2019, hablando de la limosna, decía brevemente: dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Hay gente que le sale naturalmente ser generosa y que pues cuando hay una colecta pues sacan la billetera y aportan un billete grueso, hay un limosnero y dan con generosidad, dan de su tiempo, una
familia pobre, una visita a un ancianato o algo, y ahí están de primeros, otros que se esconden, y hay otros que cuando sale lo del dinero se van para el baño, es que es la billetera en la maleta, ¿no? Hay cosas como de carácter, ¿no? Pero también es una virtud, la virtud de la generosidad. En el fondo, forma parte de nuestra naturaleza el poseer, el tener cosas. Hay un filósofo que explica mucho que en sí no es malo tener, ¿no? Forma parte de nuestra vida, por eso hacemos las ropas con bolsillos. Y tener, acumular, pues también para compartir, pero hace falta tener una ropa, hace falta tener un sitio donde dormir, un techo para cubrirse, una comida para alimentarse, y para eso hace falta tener un dinero. Pero hay en esas consecuencias del pecado original, en esos errores que han entrado en nuestra vida, una de esas es esta, ¿no? La apetencia de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos. O sea, como que eso lo afirmara uno, como que eso lo hiciera más hombre. Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Principio de la actual filosofía, dice la canción Lopita. Como, ¿cuánto tienes en el banco para saber qué tan bueno eres, o qué tan importante, o qué tan hombre eres? Entonces la limosna es una invitación a darse cuenta que eso es muy secundario. El día del examen, el día del juicio final, no nos van a preguntar cuánto dejaste en el banco, cuánto ganabas mensualmente. No, eso ante Dios no importa nada. Nos van a preguntar es, ¿me amas? ¿Qué virtudes tenía uno? Si había habido el amor, la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza. Eso es lo que van a medirle a uno, no cuánto, en qué carro andaba por la tierra, porque el carro tampoco lo meten allá al ataúd, ¿no? Entonces, todo eso queda para los herederos. Entonces la limosna es una práctica que siempre ha existido. De hecho, en los jubileos del Antiguo Testamento, las deudas se volvía a empezar de cero. Entonces después tuve el problema de que entonces ya la gente no prestaba plata cuando se acercaba el jubileo. Pero era una manera de mostrar que estas cosas económicas son muy secundarias, ¿no? Que uno no puede andar midiendo la vida por dinero. Y entonces por eso la Cuaresma nos invita a desprendernos del dinero. No sé si lo siguen haciendo, pero ha habido unas ocasiones en que en las parroquias regalan unas alcancías. Se lo llaman comunicación cristiana de bienes. Y si no, al menos los sobrecitos de la parroquia siempre llegan, esperando que los feligreses aporten ahí el fruto de la penitencia de la Cuaresma. Por decir algo, si nos invitan a vivir penitencia, uno diría, un fumador dice, no voy a fumar estos 40 días. Bueno, hay alguien al que le puede costar mucho, pero otro al que no le cuesta tanto. O voy a dejar de tomar Coca-Cola estos 40 días. Recuerdo un amigo que me decía, no voy a tomar vino, era español, en toda la Cuaresma. Y son 40 días, eso los primeros 3 días es fácil, pero llegan 4, una semana, 2 semanas, un mes, y haberse abstenido de un capricho o un gusto cuesta perseverar. Pero entonces uno dice, el fruto de mis abstinencias lo voy a echar en este sobrecito para darlo como limosna a los pobres. Y entonces si uno dice, pues no voy a fumar, y entonces pues no sé cuántos miles de pesos se ahorra, y entonces dice, ese dinero lo voy a dar en limosna, o no voy a tomar mi bebida favorita, o puede ser que salga una buena cantidad. De hecho, la Iglesia hace mucho bien con ese dinero, porque es una colecta propia, entonces no se mezcla con la de los domingos, así, y esa colecta se destina, se llama comunicación cristiana de bienes, como hacían los primeros cristianos, que recogían plata y se la daban a Pablo para los cristianos necesitados en nuestras diócesis. Con eso se han construido muchas casas para gente pobre, se han restaurado pues muchas iglesias, se ha hecho mucho bien, ¿no? Bueno, limosna. En otra ocasión, el Papa Francisco decía que el ejercicio de la limosna nos libera de la avidez, sé que lo tenía muy claro, y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Siempre ha existido ese criterio sobre
la posesión terrenal. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos, somos administradores. Entonces, si tengo muchos millones, pues más cuenta tengo que dar a Dios. ¿Qué he hecho con esos millones? Recuerdo algún amigo que tenía una buena cantidad de dinero, pues era un empresario, y entonces decía, yo quisiera desprenderme de todo esto, ¿no? Pues se había metido en el camino de Cristo y quería como... Y entonces había descubierto que no, que eso era una solución muy fácil. Quedarse con una cantidad suficiente en el banco y vivir de la renta y no tener problemas de plata y vivir con poco y no hacer negocios, no ganar. Y entonces decían, no, tienes que ganar, tienes que hacer negocios porque tienes que dar empleo. Y ojalá ganes mucho más para que puedas dar más empleo. Alguna vez me tocó, me decía, ya tenía 500 familias a su cargo. Y bueno, pues para dar empleo, para dar educación, pues más fácil cerrar las tiendas, pero entonces esas 500 familias, ¿quién las cuida, no? Entonces, en sí, tener dinero no es malo, pero hay que hacerlo rendir. El día del juicio la pregunta, ¿y usted qué hizo con su dinero? Y bueno, pues le di trabajo a 500 personas. Pues yo creo que eso tendrá bastante mérito delante de Dios, ¿no? Los hijos de esas familias que fueron educadas, etc. Entonces somos administradores de los bienes. Y la limosna nos ayuda a salir de esa avidez, de descubrir que el otro es mi hermano, que nunca lo que tengo es solo mío. Y entonces el Papa Francisco decía, ¿cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? Al igual que como cristianos me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. Vamos pensando. Preparar la Pascua del Señor desprendiéndonos de las cosas de aquí abajo. A veces consistirá en ceder el televisor, la bicicleta, el carro, otras en examinar cuántos elementos que nos sobran les hacen falta a otros. No sé, cuando tiene colecciones de... No sé, hay como una vez en oficinas pues que hay el famoso vasito con 85 bolígrafos, es decir, pero no hace falta más de uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, pero 85, ¿no? Y va poniendo ahí todo el que le regalan. De pronto uno podría llevarse 65 de esos y repartir en una escuela pobre y esos niños lo recibirían con mucha fruición, ¿no? O disminuir los gastos suntuosos, y algunos en apariencia necesarios, que no lo son tantos. Es un examen personal, ¿no? No es cuestión de dar una cuota, ¿no? También podremos colaborar con las campañas de comunicación cristiana de bienes que les comentaba, y de ese modo vamos viviendo lo que consideramos en el prefacio de la misa, en que le decimos al Señor, al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. También es bueno experimentar la necesidad, ¿no? No me alcanza la plata, me va a tocar hacer maroma, o no puedo comprar esto porque tengo algo más barato. Eso es bueno experimentarlo, que hay gente que no tiene con qué comer. Me acuerdo de un obispo que me hablaba, el obispo de Soacha, de algunas familias pobres donde les decían a los niños 500 pesos. Tienen que salir a pedir limosna, con 500 pesos comen en un día. Entonces, era como la cuota mínima que había que conseguir, pues no se imagina uno el alimento, pues es una sopita ahí con una mínima sustancia de hueso. Y uno 500 pesos de pronto a veces como los malgasta o los dilapida o juega con ellos. Bueno, pues esos 500 pesos que yo estoy desperdiciando, eso daría de comer a un niño pobre aquí en la misma ciudad, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que uno tiene que pensar en la Cuaresma, ¿no? Valorar lo que se tiene, hacerlo rendir y compartirlo. Pero es conveniente ir más al fondo, contemplar la entrega del Señor por nosotros y disponernos a ser más caritativos con los demás hijos de Dios. Ahí está una de las maneras de recordar ese bautismo en el que el Señor nos hizo miembros de su familia y por tanto hermanos de todos los hombres. Como escribió el Papa Francisco en la primera exhortación en la que explicaba qué pensaba él, qué Dios le pedía para su pontificado, contaba, todos tenemos simpatías y antipatías. Y quizá ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digámosle al Señor, Señor, yo estoy enojado con este o con aquella. Digámoselo ahora. Ojalá nadie tuviera enemistades, pero seguramente
alguien hay por ahí. Señor, yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Esa misericordia y limosna generosa que no se limita a unas monedas, sino que implica la vida entera. Recuerdo don Javier Echevarría, el anterior prelado del Opus Dei, contaba, le gustaba mucho, le impresionaba la anécdota de una pordiosera del comienzo de la historia del Opus Dei. Cuenta San José María que en los primeros años pedía muchas oraciones a todo tipo de personas, eso hay que seguirlo haciendo, a sacerdotes, a enfermos, a gente que iba a misa. Usted puede rezar por una intención mía. Y esa intención era que él fuera un instrumento fiel a su vocación de fundador. Y una vez se encontró con una pordiosera, con una mendiga, y le dijo: hija mía, yo no puedo darte oro o plata, yo soy un pobre sacerdote de Dios. Te doy lo que tengo, la bendición de Dios, Padre Omnipotente. Y te pido a cambio que encomiendes una intención mía. Encomiéndalo mucho, porque es una intención que será para mucha gloria de Dios y para el bien de las almas. Dale al Señor todo lo que puedas. Fue como la última frase. Después él seguía pasando por ahí y dejó de verla. O sea, a veces uno ya como que hay una especie de paisaje habitual por donde uno pasa, y está el limosnero habitual, el que nos saluda, el que le da una monedita cada día. Dejó de verla. Y como también hacía visitas a los pobres, estas visitas que decía antes tan importantes para mostrar la caridad, una de esas visitas era visitar un hospital público ahí en Madrid, y se la encontró. Unas semanas más tarde se la encontró ahí en ese hospital, desahuciada. Y entonces estaba ya con una enfermedad terminal. Y entonces cuando la vio, la saludó: hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa? Y entonces añadió: le pediré al Señor que te cure. Voy a ofrecer la misa por esa intención. Y entonces aquella mujer se rió y le replicó: padre, usted no entiende. Usted me dijo que encomendara una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiera al Señor. Pues yo le ofrecí lo único que tenía, mi vida, y por eso estoy aquí, muriéndome. Claro, San José María rezó mucho por ella después, pero una mujer que dio su vida por una intención de curita joven que le pedía, de estar en el cielo, ¿no? De tener un cielo muy alto. Bueno, pues, ¿qué ofrecemos nosotros a Dios? Limosna. No una monedita, sino la vida entera. En segundo lugar, oración. Tú, cuando ores, dice Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Se trata de un tiempo para renovar el amor, para estar atentos a la voz del Padre, para estar dispuestos a cumplir mejor su voluntad, que nos dice la liturgia muchas veces: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En este mensaje del 2019 dice el Papa Francisco: orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo. Un peligro, que seamos nosotros los protagonistas, que estamos en el centro de toda nuestra vida y que somos los que marcamos el rumbo, el itinerario, que no nos importa de dónde venimos, a dónde vamos, lo importante somos nosotros, el mito, nosotros. Y eso es una idolatría, se convierte uno mismo en un ídolo con esa autosuficiencia. Y entonces hace falta orar para declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Que estemos aquí ahora hablando contigo, Señor, es para manifestarte, como decíamos al comienzo: te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Si tú no me ayudas, Señor, yo no hago nada. Y entonces me meto en el Evangelio y me doy cuenta que esas palabras están dichas para mí hoy. Quizá me sucedió hoy en la misa, esas palabras que decía el Evangelio fueron las mismas con las que me sentí llamado hace varias décadas,
pero hoy me las estás volviendo a decir. El que pierde su vida por mí la ganará, y el que gana su vida la perderá. Hoy me dices eso a mí, me estás invitando a que pierda mi vida, a que no me la vaya a ganar, entre comillas, que es perderla. Que cada día sienta que esas palabras están dirigidas en primera persona a mí, en estas circunstancias actuales, en este momento en el que estoy. No es lo mismo leer esas palabras hoy que leerlas hace 20 años. Hace 20 años significaban una cosa en mi vida, hoy significan otra. Van en la misma línea y son las mismas, pero exigen de mí una respuesta distinta. Y sobre todo ese esfuerzo de mostrar hasta físicamente. Uno se pone de rodillas, o uno se pone de pie, como que el cuerpo también ora, el cuerpo manifiesta que somos criaturas y que Dios es nuestro creador, que Él es el que es el protagonista, que Él es el que marca el ritmo, que Él es el que dice para dónde vamos. Y entonces vamos a la oración a ver, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, decía en otra ocasión el Papa Francisco, para buscar finalmente el consuelo en Dios. A veces buscamos el consuelo en la tierra, en nosotros mismos, en una mascota, en un videojuego. No, el verdadero consolador es el Señor. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. Concretemos cómo mejorar nuestras prácticas de piedad, la oración personal, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, decíamos al comienzo, la lectura espiritual, el rezo del Santo Rosario, la lectura del Evangelio, pero en primer lugar la Santa Misa, desde luego la misa dominical que se consolide en esta Cuaresma, pero incluso una muy buena práctica cuaresmal es ir a misa entre semana. Por último, la penitencia. Tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Es lo que pedimos en la oración colecta de la misa. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. La vida cristiana es lucha y el diablo está tratando de que caigamos y nosotros tenemos que esforzarnos por estar en pie. Mira a tu pueblo que cae y lucha por levantarse, le pedimos también al Señor en alguna oración. Bueno, pues que no decaiga nuestro deseo de vivir una cuarentena de sacrificio, de mortificación, de austeridad, como el mejor modo de entrenar nuestra voluntad en la respuesta afirmativa a las peticiones de Dios. Ese es el sentido del ayuno que la Iglesia nos invita al miércoles de ceniza, al Viernes Santo, en la abstinencia de carne de los viernes de Cuaresma. Y bueno, y de esos proyectos que hacemos nosotros de ofrecer sacrificios. Ya contaba el de aquel amigo que decía no tomo vino en todo Cuaresma. El Papa este año decía ayunar, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. De la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Esa pequeña hambrecita que podemos sentir porque estamos comiendo menos, o porque no vamos a comer entre comidas, o porque el Señor permite que tengamos algún malestar. Es decir, esta molestia voluntaria y pasajera, hay muchos hermanos míos que la tienen obligados y por siempre. Hay muchos niños pobres, hay mucha gente que pasa física hambre porque no tiene que comer, por sus circunstancias personales o las circunstancias de su país. Bueno, también como hacer una comunicación en ese sentido de nosotros también sufrir por ellos y sufrir con ellos y ofrecer esas molestias por ellos. Es lo que manifestamos externamente con esa imposición de la ceniza. Cuando el sacerdote la va a bendecir dice lo siguiente: que el ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados y una vida nueva, a imagen de tu Hijo resucitado. Bueno, pues con esas mortificaciones, con esos sacrificios, vamos desagraviando al Señor por nuestros muchos pecados y por los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Pero además esas penitencias nos renuevan por dentro, nos asemejan a Jesús,
que llegó a la resurrección a través del camino del Calvario. Entonces nosotros vamos entrando con Cristo hacia la cruz, subimos con Él al Calvario para resucitar con Él. Penitencia exterior, sacrificios, como también decimos en el prefacio, has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Muy importante, como disciplina ascética. La penitencia, la levantada en punto, el bañarse con agua fría, el no comer algo que nos atrae, el comer un poquito más de lo que nos gusta, el comer menos, el no comer entre comidas, es tener el cuerpo a raya para que después cuando pida pasiones desordenadas tengamos más como un cierto entrenamiento y una capacidad de responder afirmativamente a lo que el Señor nos pide. Aprovechemos este rato de oración para concretar también, por último, algunas mortificaciones, además de la abstinencia y el ayuno. Sacrificios que nos ayuden a servir a los demás, a trabajar mejor, a negar nuestros caprichos. Terminemos este rato de oración acudiendo a María Santísima, que ella nos ayude a aprovechar desde el primer momento esa trilogía cuaresmal a la que se refiere San Pedro Crisólogo, que dice: 3 son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos 3 resortes son la oración, el ayuno y la limosna. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la limosna recibe. Oración, misericordia y limosna constituyen una sola cosa y única, y se vitalizan recíprocamente. Que la Virgen nos alcance en la Cuaresma la gracia de ser almas de oración, de misericordia y de penitencia.